Hola a todos, estoy recibiendo muchísimas preguntas sobre cómo certificarse como IBT, así que os voy a grabar un vídeo para explicaros el paso a paso. Primero, lo que os quiero decir es que este vídeo no está relacionado, patrocinado ni respaldado por la IBAO. El contenido lo estoy ofreciendo de forma completamente independiente y lo único que quiero es informaros acerca de ese proceso. No representa necesariamente la posición ni las políticas de la IBAO, con lo cual cualquier duda, cualquier consulta, acordaros que le tenéis que escribir directamente a ellos, no me podéis escribir a mí. Ahora sí, comenzamos. Bien, para comenzar con toda esta explicación, lo primero que vamos a hacer va a ser ir directamente a la página web de la IBAO. Dentro de la página web de la IBAO nos vamos a ir a la pantalla principal. En esta pantalla, si lo estáis, os sale en inglés, que puede ser que la primera vez os aparezca el contenido en inglés, quiero que vayáis a esta ruedecita y le deis a español. A mí ya me sale ahí directamente en castellano, pero os lo quería mostrar. Una vez que estéis en este apartado, vais a bajar y vais a ver que hay dos formaciones. Está la certificación de IVA y la certificación de IBT. Vamos a ir primero a la de IBT, que es la que os voy a enseñar en este vídeo. Dentro de la formación de IBT tenéis dos opciones. Tenéis una opción que, si os fijáis, os pone un coste de $69 y una opción que cuesta $120. La diferencia sería la siguiente. Si ya estáis certificados, por ejemplo, si ya estáis certificados como RBT, simplemente podéis hacer el pago de estos $69 y convalidar, por decirlo de alguna forma, vuestra certificación de RBT por la de IBT. Tener en cuenta una cosa, este vídeo lo estoy grabando en 2025. Puede ser que en el futuro esto cambie. Entonces, simplemente revisarlo. ¿Cuál es la opción que la mayoría de vosotros estáis haciendo? La opción que la mayoría de vosotros estáis haciendo es empezar desde el principio, es decir, certificaros por primera vez. Para certificaros por primera vez, lo primero que tenéis que hacer es hacer este pago con la IBAO de $120 que, como bien dice aquí, incluye el coste del examen. Bien, dicho esto, una vez que realicéis el registro para IBT, el pago de esos $120, vais a tener vuestra cuenta creada con la IBAO. El consejo que os doy es, primero, pensarlo muy bien, es decir, pensar si realmente estáis en un momento en el que tenéis el tiempo para hacer todo el proceso de certificación, que ahora lo vamos a ver. Pensar si realmente queréis hacer y presentaros al examen, porque ya que estáis pagando estos $120, la idea es completar todo el proceso y realmente certificaros. Lo vamos a analizar todo para que podáis tener una idea antes de comenzar con este proceso. Para analizar todos los requisitos, nos vamos a ir al apartado de descargas. Vamos a ir al apartado que pone español. Y dentro de español, los primeros documentos son los documentos del IVA. Nos vamos a ir a los requisitos del IBT. Vamos a abrir este documento de requisitos del IBT y vamos a empezar a analizarlo. Bien, el primer pasito que os acabo de enseñar de cómo simplemente crear vuestra cuenta con la IBAO es este pasito de aquí que pone registrarse en la web de la IBAO. Pagar las tasas, que hemos visto que en el caso del IBT serían esos $120, y firmar el formulario de acuerdo con las directrices éticas. ¿Por qué os pone esto? Cuando vosotros creéis vuestra cuenta con la IBAO, cuando hagáis ese pago de esos $120, lo primero que os va a aparecer va a ser el código ético. Entonces, lo primero que os va a aparecer va a ser una pantalla parecida a esta, en el que os va a pedir que vayáis aceptando el código ético. Si os aparece en inglés, no os preocupéis porque todo está traducido al castellano. Entonces, simplemente si os aparece en inglés y queréis comprobar lo que estáis firmando, como es lógico, simplemente en el apartado de documentos bajáis un poquito y aquí podéis descargaros las directrices éticas del IBAO en castellano. Bien, ahora sí, ya estamos. Hemos hecho el registro en la web del IBAO, hemos pagado las tasas y habéis firmado el acuerdo con las directrices éticas. Siguiente paso. Esto, aunque la IBAO lo coloque en este orden, los profesionales, por lo menos los profesionales con los que yo estoy trabajando, con los que yo estoy tratando, suelen completar las horas de formación antes de hacer todo este proceso. Es decir, como que
Las horas de formación de 40 horas te dan la idea si realmente quieres completar todo este proceso o si no es una certificación que te interese. Estas 40 horas de formación requeridas por un proveedor aprobado, podéis encontrar diferentes proveedores en la página web también de Leibao. Si vais al apartado de proveedores, proveedores de contenido aprobado, y simplemente en estos proveedores tenéis los proveedores del IVA y los proveedores del IBT. Aquí estamos. Por ejemplo, hay muchísimos proveedores, es decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo les envié todos los documentos, aprobaron el contenido que estaba dando y te ponen como un proveedor de contenido aprobado. Esto puede cambiar, tener en cuenta que los proveedores tenemos que renovar nuestra certificación. Entonces, siempre está bien, aunque hayáis conocido a un proveedor de contenido certificado, preguntarles si siguen estando habilitados. Si están aquí, están habilitados para dar esta formación de 40 horas. Entonces, tened en cuenta, no solo está mi página, hay muchísimas páginas que podéis revisar. Aquí estamos, hay un montón de páginas. Bien, estas 40 horas de formación, cuando vosotros terminéis las 40 horas de formación, os van a dar un diploma. Ese diploma que vais a recibir al terminar las 40 horas de formación siempre va a tener, o normalmente tiene el sello de la empresa, pero siempre va a tener el sello de Leibao, indicando que esa persona o esa entidad es un proveedor de contenido aprobado y que realmente ese certificado te habilita para comenzar todo este proceso. Cuando hayáis terminado las 40 horas, cuando hayáis completado esto y cuando os aparezca vuestro diploma, este diploma ya lo vais a subir también a la página web de Leibao. Con lo cual, todo, o la gran ventaja que tiene, es que todo lo vais subiendo o lo vais subiendo a la página web y vais viendo vuestro progreso. ¿Dónde lo vais a subir? Pues dentro de vuestra página vais a tener un apartadito que va a poner esto, subir REO. Ahí subís vuestro certificado de las 40 horas y acordaros que esto la IBAO lo aprueba, es decir, no lo aprobamos los proveedores de contenido, lo aprueba directamente la IBAO. La IBAO lo revisa y la IBAO, si tiene todas las condiciones, lo aprueba. Una vez que vosotros tengáis este diploma, lo hayáis subido, os va a aparecer RO, igual que aquí aparece 0 de 2, os va a poner RO y os va a aparecer 1 de 1 en vuestro portal. Bien, pues imaginaros que ya estáis en ese punto, que ya habéis hecho las 40 horas, que tenéis vuestro certificado y que queréis comenzar con las supervisiones. El primer pasito para comenzar con las supervisiones es elegir un supervisor y firmar el acuerdo de supervisión. Importante aquí, no, no firméis el acuerdo de supervisión sin conocer antes al supervisor. Tened en cuenta que para el examen tenéis que realizar 10 horas de supervisión y es súper importante que el supervisor esté alineado con vuestra experiencia y que realmente os pueda proporcionar esa supervisión. Por ejemplo, imaginaros que trabajáis en un centro con adultos diagnosticados con autismo, por ejemplo. Tenéis que aseguraros que realmente vuestro supervisor tiene experiencia trabajando con adultos. Muchos supervisores quizás solo han trabajado de 0 a 12 años. O imaginaros, por ejemplo, como me pasó a mí, que me pidieron si podía supervisar porque querían aplicar ABA en un centro de niños, de niños huérfanos, de niños sin familia. Yo con eso no tengo experiencia. Entonces ahí tuve que decir que no, porque realmente no está dentro de mi área de experiencia y yo no puedo supervisar con esa población si no tengo la experiencia y la formación necesaria para hacerlo. Entonces, primer pasito, quedar con vuestro supervisor, aseguraros que realmente tiene la experiencia necesaria y ahora sí, firmar. Os voy a enseñar los pasos para firmar el contrato. El contrato igual, tenéis que acceder a vuestro portal de Leibao, que voy a aprovechar para enseñaros cómo es, simplemente en el apartadito de acceso. Una vez que ya hayáis hecho ese pago de $120, os va a aparecer aquí, le dais a entrar y entráis en vuestro portal.
no voy a compartir el mío, sino que voy a compartir, por el mío es de IVA, voy a compartir directamente esta pantallita que tengo con el IBT. ¿Qué tenéis que hacer? Lo primero que tenéis que hacer para firmar ese contrato de supervisión es darle a la interrogación, Supervisor Request, o pedir a un supervisor. Es el candidato, es decir, sois vosotros los que dais ese primer paso, es decir, los que escogéis al supervisor. Entonces, ese primer paso, lo que tenéis que hacer es enviar una petición al supervisor. Esto está puesto con mis datos, pero no le hagáis caso, simplemente aquí. Vais a tener que escribir el email del supervisor, el nombre y los apellidos. Por ejemplo, yo esto lo tengo listo para aquellas personas que han tenido conmigo esa primera reunión, que han decidido comenzar con las supervisiones, les envío esto para que puedan escribir mi email, ¿no? Y ya lo tengan preparado. Una vez que hacéis este pasito, al supervisor le va a llegar la petición. Mientras que el supervisor no acepte esa petición, os va a salir en espera. Una vez que el supervisor acepta que sí que os vais a empezar ese proceso de supervisión, esto cambia y os aparece firmar el contrato. Bien, firmáis el contrato dentro de la misma página web, es decir, está muy bien organizado. Os va a salir la fecha de inicio, fecha de finalización y lo vais a firmar, es decir, os va a salir un recuadrito simplemente para que firméis ese contrato. Le dais a enviar al supervisor. Cuando el supervisor lo firma, ahí el contrato queda establecido, os aparece una copia en vuestra página y podéis comenzar con las supervisiones. Entonces, aquí estamos en este segundo pasito. Perdonad que tengo que tardar un poquito en compartir la pantalla. Entonces, estamos en este segundo pasito de elegir un supervisor y firmar el acuerdo de supervisión. Antes de presentaros la prueba de habilidades del candidato y las 4 horas de educación continua, os quiero enseñar esta parte de aquí. Las supervisiones para presentaros al examen tenéis que completar, como digo, estamos en 2025, esto puede cambiar en el futuro. Tenéis que completar 10 horas de supervisión, aquí estamos, y durante estas 10 horas de supervisión tenéis que realizar 300 horas de práctica supervisada. ¿Qué significa eso? Significa que vosotros vais a quedar con el supervisor durante 1 hora. Pero imaginad que tenéis muchísimas ganas de terminar todo este proceso, queréis certificaros, estáis deseando de certificaros ya. Lo tenéis que hacer con tiempo. ¿Por qué? Porque durante esta hora de supervisión tenéis que poner en práctica lo que habéis aprendido durante 30 horas. Entonces, 1 hora de supervisión lo practicáis sin el supervisor presente durante 30 horas de práctica supervisada. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucha prisa que tengáis en certificaros, al final el tiempo que vais a tener es 1 hora de supervisión a la semana que os permita ponerlo en práctica durante 30 horas de práctica supervisada. Con lo cual, al finalizar las 10 horas de supervisión, habréis completado 300 horas de práctica supervisada. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy rápido que uno quiera hacer todo este proceso, pensar siempre que vais a estar en 10 semanas. Es decir, en 10 semanas, 1 hora de supervisión a la semana que o que vais a tener que practicar durante 30 horas a la semana, con lo cual al final habéis acumulado esas 300 horas de práctica supervisada. En este documento de la IBAO, todo lo que yo estoy mencionando, que lo estoy diciendo así un poquito rápido, simplemente para daros una idea, lo podéis ver, aquí está el contrato, es decir, lo podéis ver aquí. Entonces, 30 horas de práctica pueden realizarse en un periodo de 1 semana, en un periodo de 2 semanas o en más tiempo. Yo te recomendaría establecer el ritmo al inicio, es decir, organizaros, ver cuánto tiempo de trabajo tenéis, cuánto tiempo le podéis dedicar a las supervisiones. Pero realmente es verdad, podéis hacer 30 horas en 1 semana o podéis hacer 30 horas en 2 semanas. Va a variar muchísimo de vuestra vida, de vuestro resto de obligaciones que podáis tener y de ese acuerdo también que hagáis un poquito con el supervisor. En esa primera reunión, quedar con el supervisor para ver también su disponibilidad. Yo veo que en el IBT
La gente que se organiza y realiza 1 hora a la semana lo suele completar bastante rápido y con bastante fluidez, pero depende de cada uno. ¿Qué más vais a hacer en las supervisiones? En estas supervisiones también tenéis que completar la prueba de habilidades del candidato, que es esta de aquí. Tenéis que hacer 2 pruebas de habilidades del candidato. Son muy sencillitas realmente. Os voy a poner un ejemplo. ¿En qué consisten? Vuestro supervisor tiene que observar que realmente sabéis implementar eso que habéis visto en las 40 horas de formación, es decir, que no solo os estáis quedando con la teoría, sino que esa teoría sabéis ponerla en la práctica. Realmente es verdad que durante todas las horas de supervisión eso se va comprobando, que podéis ponerlo en la práctica, se van resolviendo dudas y se va aplicando esa teoría de 40 horas a la práctica. Pero sí o sí tenemos que hacer 2 pruebas de habilidades del candidato que consisten en lo siguiente. Imaginaros que estáis trabajando con un pequeñín y estáis implementando DTT. El DTT, que lo hemos visto en las 40 horas, además queréis ponerlo o utilizarlo para hacer esa prueba de habilidades del candidato. ¿Qué va a revisar vuestro supervisor? ¿Qué va a revisar? En cada uno de los ensayos, es decir, primer ensayo que empecéis con el niño, ¿no? Va a revisar que tenéis los materiales organizados y si es así, va a marcar el sí. Antes de presentar el estímulo discriminativo, que tenéis la atención de ese alumno y va a marcar que sí. Va a analizar que presentáis el estímulo discriminativo correctamente, es decir, tal y como está indicado en el objetivo, que esperéis 5 segundos a que el alumno responda. Si la respuesta es correcta, que reforzáis esa respuesta. Si es incorrecta, que presentáis el estímulo discriminativo de nuevo y la ayuda. Que los materiales están bien organizados, son claros y que realizáis la toma de datos. Además, va a comprobar que os preparáis para el siguiente ensayo. Pero vosotros aquí lo que vais a estar haciendo va a ser presentar las tareas. Por ejemplo, le presentáis las imágenes, le decís junta, el niño junta, fantástico, presentáis la siguiente. Vosotros no pausáis, es decir, seguís presentando ensayos. Y el supervisor analiza el primer ensayo, analiza el segundo ensayo, analiza el tercer ensayo, el cuarto ensayo y el quinto ensayo. Si os da miedo, si tenéis alguna duda, esta parte la vamos a hacer en directo. Entonces, la vamos a hacer en directo y yo lo que suelo hacer es que esta no es la primera observación que os hago, porque durante la primera observación las personas, los profesionales suelen estar muy nerviosos. Entonces, yo suelo hacer una observación primero en la que realizamos pues una evaluación de preferencias, en la que realizamos el labels, el BMAP, dependiendo de cada cliente, y después de esa primera observación ya empezamos con esta prueba de habilidades del candidato. Pensar una cosa, la prueba de habilidades del candidato, aquí estamos, ay, aquí estamos, la evalúa el mismo supervisor, de normal el mismo supervisor con el que estáis haciendo las supervisiones. Podéis hacer, por ejemplo, si estáis llevando a cabo el DTT, lo vais a hacer del DTT, pero si es importante para vosotros, que es importante para todos, ¿no? Pero si, por ejemplo, el supervisor y acordáis hacer una prueba de habilidades con la evaluación de preferencias, lo podéis hacer con la evaluación de preferencias. Es decir, al final tiene que ser con una parte de ese temario de las 40 horas. Vais a hacer 2 pruebas de habilidades del candidato. No os preocupéis que parece todo como muy complicado, después una vez que uno está en el proceso es muy sencillito. Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto cómo realizar, ya estamos, vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, hemos visto cómo realizar, aquí os lo voy marcando, cómo inscribiros con la IBAO, cómo hacer el pago y cómo se firma ese código ético que acordaros que os va apareciendo. Hemos hablado de las 40 horas de formación y de los proveedores de contenido aprobado y en qué parte de la página web de la IBAO lo podéis encontrar. Hemos visto cómo se firma el contrato. Hemos dicho que durante las horas de supervisión vais a hacer 10 horas de supervisión. Cada hora de supervisión equivale o tenéis que ponerla en práctica durante 30 horas, con lo cual al finalizar tenéis 10 horas de supervisión con las que habéis completado también esas 300 horas de práctica supervisada.
Hemos visto que hay que realizar dos pruebas de habilidades del candidato, que las vamos a hacer en directo, que están relacionadas con ese temario de las 40 horas, con este de aquí, y que simplemente tenéis que llevar a cabo o implementar una de las intervenciones y el supervisor va evaluando esa implementación. ¿Qué nos faltaría para poder presentaros al examen? Nos faltarían las 4 horas de educación continua. Las 4 horas de educación continua, un momentito que lo voy a borrar, son esas horas que os aportan más información aparte de las 40 horas. Entonces, cuando termináis de realizar las 40 horas de formación, realmente termináis con una base muy sólida. Esa es la realidad. Pero es cierto que el conocimiento en el análisis aplicado de la conducta está siempre actualizándose, que lo que era ético hace 10 años, a lo mejor ahora ya no lo es, que lo que era ético hace 2 años, a lo mejor ya lo estamos modificando. Entonces, es importante, tanto antes del examen como una vez superado toda la certificación, mantenerse al día con esas horas de educación continua. Tenéis que hacer 4 antes de presentaros al examen. 1 hora de ética, estas son una de las más importantes, 1 hora de diversidad cultural y sensibilización y 2 horas de otros temas relacionados con ABA. Estaréis pensando, si acabo de hacer una formación de 40 horas, ¿por qué 2 horas de otros temas relacionados con ABA? Como hemos dicho, la formación de 40 horas es una base sólida, pero dentro de esa base siempre os vais a encontrar con alguna dificultad que a lo mejor no estaba en esas 40 horas. Os pongo ejemplo. Imaginaros que estáis trabajando con un pequeñín que tiene dificultades a la hora de empezar en el colegio y queréis ayudarlo a esa transición de iniciar en el colegio, de esas habilidades que necesita para tener amigos, para relacionarse con los demás, para pedir ayuda a sus profesores, para tener ese éxito en el colegio. Aquí estas 2 horas relacionadas con temas de ABA las podéis hacer, por ejemplo, en este currículum que tiene el doctor Gregory Harley sobre esas habilidades que tenemos que enseñar antes de iniciar en el colegio. O imaginaros que trabajáis no sé, con un adolescente, vais a empezar a ponerle un contrato conductual y queréis más información sobre eso y lo realizáis sobre ese apartadito. Entonces, siempre vais a tener que realizar esas horas de educación continua en esos temas relacionados con ABA. ¿Dónde podéis encontrar los proveedores? Bien, los proveedores están dentro del apartado de proveedores de CEU. Hay muchísimos proveedores, todas las formaciones que aparecen aquí son súper interesantes. Tened en cuenta que una vez que te certificas, tienes que seguir con esa formación continua. Tarda muchísimo en cargarse esta página, por eso, porque hay muchísima gente certificada. No podría recomendar uno en especial, pero la verdad que yo todas las formaciones que he hecho de aquí me han gustado muchísimo, han resultado muy interesantes. Lo que sí que os recomendaría, mientras que se carga la página, hacerlo de temas que os interesen. Si trabajáis con un niño de 3 añitos, no hagáis, o si soléis trabajar con niños, por ejemplo, de 0 a 6 años, no hagáis contenidos de ABA relacionados con adolescentes, realizarlo con ese tema que es vuestro tema de interés. Fijaros que hay muchísimos proveedores de contenidos, simplemente tenéis que buscar que tengan certificación de ética o certificación de temas relacionados con ABA. Pero hay muchísimos y podéis revisarlo con calma. Bien, ¿qué más tenemos que analizar? Tenemos que irnos por aquí. Una vez que hayáis logrado todo esto, es decir, una vez que habéis pasado todos estos pasos que acabamos de revisar ahora, habéis creado vuestra cuenta, habéis realizado la formación de 40 horas, habéis elegido al supervisor, habéis firmado el contrato, habéis hecho 1 hora de supervisión que os equivale a 30 horas de práctica supervisada, con lo cual al finalizar habéis acumulado 10 horas de supervisión que estaréis completando 300 horas de práctica supervisada. Habéis hecho las 4 horas de educación continua, teniendo en cuenta que una es de ética, una es de sensibilización y diversidad cultural y 2 son de temas relacionados con ABA. Una vez que habéis hecho todo ese proceso, vais a entrar en vuestra cuenta de la IBAO, en vuestro acceso,
Y dentro de ese acceso, que como hemos dicho sería dentro de esta pestañita, os va a aparecer, ahora sí, aquí, la posibilidad de presentaros al examen. El examen, yo os aconsejo estudiarlo muy bien, es decir, os aconsejo estudiarlo, os aconsejo repasarlo, tomaros el tiempo, pero tiene muchísimas ventajas. Vamos a analizar ahora la pestañita del examen. Una de las principales ventajas es que está disponible en castellano. Esa es una ventaja a tener en cuenta. Otra de las ventajas es que lo podéis hacer desde vuestra propia casa, con lo cual el feedback que he tenido de la gente es que es fácil, pero tened en cuenta una cosita. Aquí estamos. Aquí están, detalles del examen. Son 75 preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso. Tenéis 2 horas para completarlo. Tened en cuenta una cosa, el contenido del examen es secreto, no lo podéis compartir. No lo podéis compartir con nadie, ni siquiera con vuestro supervisor. Yo a veces pregunto, ¿cómo os ha ido? Bien, mal, me ha resultado fácil, difícil. Ya está. No digáis, no compartáis las preguntas, porque realmente está dentro del código ético, pero realmente es motivo de descalificación y es motivo además de poder perder incluso la certificación. Entonces, tened en cuenta, es un examen que os va a resultar cómodo porque no tenéis que moveros, no tenéis que desplazaros, lo podéis hacer desde vuestra propia casa, pero tenéis todas las medidas de seguridad, es decir, se va a habilitar la cámara, el micrófono, tenéis que estar en una zona donde no haya ruidos externos, tenéis que tener en cuenta que igualmente, aunque estéis en vuestra casa, estáis haciendo un examen oficial con muchísimas medidas de seguridad para comprobar que no os estáis copiando. Entonces, tenerlo en cuenta y os vais a poner igual de nerviosos que si lo estuvierais haciendo en un centro, os lo digo desde ya. Una vez que superáis todo este proceso, es decir, una vez que habéis completado todo esto que hemos visto y habéis superado el examen. Bien, esta certificación está pensada para tener una supervisión continua. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hora, por cada 40 horas de práctica vais a seguir necesitando, incluso una vez certificados, 1 hora de supervisión. ¿Por qué hace falta esto? Porque es una certificación en la que dentro del análisis aplicado de la conducta hay partes que no se ven. Son 40 horas, es muchísimo, pero igualmente para poder ser supervisor y no necesitar esta hora continua de supervisión, hace falta 270 horas. Entonces, en estas 40 horas, por ejemplo, o se centra la certificación en todo lo que sería la implementación de los programas. Pero se asume que esos programas ya te vienen dados por el supervisor. Entonces, el supervisor te da el programa de, por ejemplo, cómo realizar un reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Y el IBT es el que implementa ese programa. Entonces, siempre necesitas, durante esas 40 horas, 1 hora de supervisión. Y también necesitas de forma continua esta CEUs de recertificación, es decir, el conocimiento, como hemos dicho en ABA, siempre se está actualizando. Entonces, una vez certificados, si os certificasteis hace 10 años, tenéis que seguir manteniéndose al tanto de las parte ética, de las diferentes intervenciones, de las novedades. Y esto se asegura con estas horas de crédito de educación continua. Son fáciles de obtener, como os digo, hay muchísimos proveedores, hay una variedad de precios, una variedad de temáticas y al final siempre pasa que uno hace más de la cuenta. A mí siempre me pasa que acabo haciendo más de la cuenta y más de lo necesario porque además suelen ser temas muy interesantes todos. Bien, pues con esto ahora sí hemos revisado todos los requisitos. Hemos revisado cómo registraros, cómo firmar el código ético. Hemos revisado cómo realizar o los proveedores de contenido para las 40 horas, cómo firmar ese contrato, cómo completar la prueba de habilidades del candidato, esas 4 horas de educación continua que, como hemos dicho, se mantienen una vez que terminéis el examen y cómo cada hora de supervisión tenéis que completarla paralelamente a realizar esas horas de práctica supervisada para poder acumular 10 horas de supervisión y 300 horas de práctica supervisada. Como hemos dicho, cualquier duda que tengáis directamente a la IBAO, esto se presenta de forma completamente independiente y espero que os haya ayudado en todo este proceso de certificación.
Mucho ánimo y cualquier cosita, ya sabéis que me podéis escribir simplemente por dudas que tengáis, aunque yo siempre os voy a dirigir a la página web de la IBAO.